En el ejercicio 5.2 del Smith, ve que nos había mandado el Excel y la ecuación sí me Sí. queda igual y todo. Solamente tengo duda a la hora de evaluar. Supongamos, para sacar nuestra temperatura 1, va a ser igual a nuestra T0 y todo el desarrollo que tenemos numérico, ¿no? Pero supongamos, para sacar nuestra T2, tenemos que evaluar T0 porque ve que también lo multiplicamos por T y menos 1. O sea, si queremos sacar T2, el T y menos 1 sería T1. Pero Ajá. yo tengo duda si la T0 es constante, o sea, si la T0 no cambia. A ver, vamos a ver el problema. Entonces, aquí estamos ya. ¿Problema es el 5.1? Es el 5.2. Es el ejercicio. 5.2. ¿Es este que está aquí? Sí. No, aquí la TC, para el primer incremento sería T0. Pero para el segundo incremento toma ya el T1. O sea, T2 menos T1, T3 menos T2, etcétera. Porque si no, no converge. Ajá, es que si no, no nos sale. Ah, ok, profe, solamente era eso. Ajá. Es que, ¿sabe? También en el ejercicio, en el 5.1, igual del Smith, pero en el ejemplo, ahí sí tomamos T0 Sí, porque ahí de lo todas. integramos. Ah, ok. Ok, Sí, ok. es en el ejemplo 5. ¿Cuál es el ejemplo? 5.1. 5.1. Cuando hacemos el método de Euler, ahí sí ya dejamos fijo para obtener la temperatura, Sí, dejamos ¿verdad? Por fijo. ahí es ¿qué caso estamos analizando? Ahí en esto, ¿no? Ajá. Estamos en el no adiabático. En el no adiabático, Ujú. sí, pero estamos considerando todo el sistema. Ah, ok, profe. Pero entonces sí, definitivamente, aquí sí es T0. Ok, profe. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? También en el 5.1, en la operación adiabática, ¿Esta? ajá, pero en la hora de hacer el balance de energía, ¿Qué tiene? según yo, está mal un signo. ¿Está mal qué? Un signo. De A usted ver, el balance 5, es integral el ejemplo es el 5.1. 5.1, pero en la operación, En la operación adiabática, en el último inciso. Creo que lo tiene en Excel, donde tiene el 5.2. pero es el Excel, es el problema. Ajá, abajo. Acá. Ajá, en la operación, donde está la Es operación. el 5.1 este. Pero este es el problema. Sí, abajo. Y Ajá, este va directo con la operación adiabática, ¿no? ajá, Aquí ahí, estamos integrando. ajá, pero usted integra, bueno, la temperatura tiene 288 más 11.40, Ajá, sí. abajo lo integra como 288 menos 11.40. No debe ser, no puede ser menos, porque estamos hablando de una reacción exotérmica. Alguien me mandó también la duda. ¿Eres tú el que me mandó la duda? No, Yo, profe, yo se la mandé. Me mandaron la duda por correo, pero Yo, profe. la respuesta es que, primero, tomen en cuenta que se trata de una reacción exotérmica. Entonces, el sentido común lo que hace es que esperes que la temperatura suba conforme la reacción, independientemente de los balances. Si tú tienes un equipo que trabaja adiabáticamente y te dicen que la reacción es exotérmica, inmediatamente tú piensas que la temperatura sube. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Si eso te queda claro, ya estamos del otro lado. Si estamos al revés, o sea, tenemos una reacción endotérmica, pues tú debes de pensar, independientemente de lo que sea, que tu temperatura va a disminuir.
Primero, no estás intercambiando calor con los alrededores. Sí, acuérdense de las primeras gráficas que vimos al principio, donde asociábamos temperatura en función de la longitud del reactor y veíamos los perfiles, ¿no? Y veíamos cómo impactaban la R, por ejemplo, que en el caso de las reacciones exotérmicas, la R pasa por un máximo, en el caso de las endotérmicas siempre disminuye, etcétera. Entonces, vuelvo a recapitular. Si ustedes tienen cualquier equipo, dejen el reactor, donde haya reacción química, pero que sea no sé, un absorbedor con reacción. Si el aparato trabaja en forma adiabática y tienes un sistema que libera calor, que es el caso exotérmico, entonces tú esperas que tu temperatura suba. Si tú haces tu balance y todo y te resulta que la temperatura baja, algo está mal y seguramente es el signo. Si se fijan, aquí puedo haberme equivocado en el sentido de que le puse los 50,000, pero entonces aquí vamos a decir, yo le pondría el negativo, porque si ustedes se fijan en el enunciado del problema, es negativo. ¿Sí me expliqué? Entonces esto debe de ser, a ver, perdón, aquí ya no, perdón. No, profe, porque... Sí, no, aquí, hagan de cuenta que tuvieran aquí un signo negativo, pues. No, el Porque signo negativo de la por el fórmula. balance, cuando ustedes, ¿cómo se llama? Despejan, les queda delta T igual a menos, el delta H, bla, 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 y ese menos se conjuga con si es negativo, el delta H de la reacción exotérmica y ahí se hace positivo. ¿Ves lo que les puse aquí yo? sí, pero Sí. la palabra integral, usted lo mete con un signo negativo. Sí, vea su integral, profesor. La integral está por signo menos. Ah, y ahí ya cambia todo y da 10 minutos. Bueno, 11, da 10.99. ok, tiene razón. Sí, entonces seguramente aquí, creo que lo había comentado la vez pasada, ¿no? ¿O no? ¿No? No, profe, nunca lo dijo. No, nunca no tiene razón, pero creo que, no me acuerdo si, esto debe ser positivo, ¿no? Sí, doctor. Y al ser positivo, a ver, pues sí tiene que disminuir el tiempo. Sí, Doctor. profe, da 10.92. Sí, 10.99. porque la temperatura aumenta, claro. ¿Qué pasó? Yo tengo una duda Bueno, entonces, a ver, vamos aclarando. Aquí hay una equivocación. Lo que puse aquí, no estoy seguro, pero sí ya, si lo comparo con el isotérmico, sí debe ser menor esto, ¿eh? Doctor, Porque se supone que la temperatura ayuda a que la R aumente y por lo tanto el tiempo tiene que disminuir. Doctor. Estoy de acuerdo. Sí, o sea, aquí estamos, eso y ahí digamos, voy a quitarlo para recordar. Doctor. Dime. El tiempo sí está bien, sí da 20.9, doctor. Así con el signo más da 20.9. Yo ya lo hice. No, Edgar, no da punto 9. Yo lo chequé No, 3 veces y no da 20.9. No, a mí, si quieren, luego les mando la iteración que hice yo en mi calculadora y a mí sí me da 20.91 minutos. no, Edgar, da 10. Bueno, pero vamos a ver, vamos siguiendo la misma lógica. El ejemplo 5.1 es un caso exotérmico, ¿no? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda en las unidades del CP, ahí mismo en el balance de energía. Del CP en el Ese balance de energía. 9. Ahí. Déjame analizarlo, déjame verlo. El problema 5 es el ejemplo, no es el problema, ¿no? Sí. Problema 5.1. Ok, es este. Y luego tenemos, ¿dónde anda? No, ¿dónde lo puse? Porque tengo aquí 5.1, problema 5.1.
Mi duda nada más es, las unidades del CP nos las dan en gramos por mol, no, en calorías por grados centígrados por gramo. Ajá. Estamos manejando nosotros Kelvin en nuestro balance. No sé si estos grados centígrados del CP nos vayan a afectar ya después. No, si tú tienes el CP, es indistinto que pongas grados centígrados o pongas grados Kelvin, ¿eh? Ah, ok, entonces sí estaría bien nuestro resultado de 11.4. Sí, sí, sí. O sea, la lógica te dice, vuelvo a insistir, independientemente del balance, yo pensaba que el problema era el signo, pero entonces aquí este signo aquí está bien. Ahora, yo ya tengo mi duda si se ve el integral, pero dando por descontado que sí la hice bien, digamos, perdón, que no, que hay un error ahí. Entonces, lo que tengo que hacer es, ¿cómo se llama? Pues reconozco. O sea, esto de aquí inclusive ya no me gustó que quedara la X ahí, no vaya a salir con que la está tomando como para arriba. Mejor No, aquí ese cálculo sí da 10, profe, ya está bien, da 10. Pero da 10, ¿no? Te lo voy a checar yo. sí, Sí, ya lo Diez. rectifiqué, doctor. ¿Mande? 10.97. Sí, ¿no? Sí, Sí, porque 10.97 el minutos. problema, vuelvo a repetir, el sentido común, ¿qué es lo que te hace pensar que la temperatura, para dónde se va la temperatura? Pues eso es importante. Cuando ustedes están así resolviendo problemas, tienen ustedes que estar pensando siempre en esos términos, ¿no? Es decir, si yo estoy haciendo un sistema exotérmico y es adiabático, inmediatamente deben ustedes, la expectativa de ustedes es que tu temperatura suba. Y eso es un indicador, es un criterio que tú vas a estar manejando para detectar si eventualmente por algún descuido tú te equivocaste y a la hora de hacer algún cálculo, tu temperatura en lugar de subir baja. Eso es una alarma, eso te pone un foco rojo ahí y decir algo está mal. O sea, no se vale que a estas alturas del partido ustedes digan, ah, pues así salió y así se quedó. Yo estoy de acuerdo contigo y reconozco mi error, ¿eh? Aquí que efectivamente, si en la reacción es exotérmica, el tiempo, ese es otro criterio, ¿no? Si tú tienes un reactor, un batch, que trabaja en forma isotérmica, perdón, adiabática, y la reacción es exotérmica y sube la temperatura, pues es obvio que debe disminuir el tiempo. Sí, o sea, buena observación la que ustedes están haciendo aquí. Me parece bien, ¿sí? Pero ya queda claro o se espera, ¿hay alguien que tenga alguna confusión? No, doctor, ya. Profe, queda yo igual con Claro, las ¿no? ¿Mande? profe, yo igual Sí, con las unidades me quedo un poco lo que dijo el compañero, porque también lo chequeé ayer. sí. Y el 11.4, cuando haces las operaciones, el 11.4 te queda en términos de grados centígrados. Y cuando le suman los 288 está en Fahrenheit, entonces como que no corresponden las A unidades, ver, ¿no, profe? no entiendo. el análisis dimensional del balance de energía, profe, nos queda en grados centígrados. Te queda en grados centígrados, pero por el CP, Ajá. tú puedes poner el CP en grados Kelvin directamente. Ah, ok. Entonces ya te queda todo en grados Kelvin. Y lo mismo, si es grados Fahrenheit, tú puedes tomar grados Rankine. Váyanse al Felder, que es donde vienen ahí un capítulo que manejan unidades, y vean cómo se manejan esas unidades para que disipen la duda. Lo Sí, podemos manejar sin modificar el valor numérico. Exactamente. El Ah, CP lo puedes poner en grados centígrados o lo puedes poner en grados Kelvin indistintamente. ok, esa era mi duda. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, vamos a ver el problema. Este es el problema
este problema, alguien me preguntaba respecto a las deltas test, que cómo lo planteamos. Pues yo creo que como está planteado aquí, si tú pones aquí un valor arbitrario, tú lo vas a poner 30 aquí, dejen ponerlo. Era yo, profe, de hecho, pero Les va a dar una temperatura calculada que es diferentísima, si te fijas. ¿Sí? De 30, de un delta T 50, esto te obliga a recalcular. Y como que digamos, el instinto, podría decir, es que yo tomo esto como referencia y me quedo entonces con 53 y ya me da más o menos. Y eso lo aplicas como en lo demás y es lo que te va dando eso. O sea, esto el delta T, digamos, como lo expliqué cuando te contesté el correo, es tanteo, pues. sí, eso era lo que no me quedó claro, pero ¿Sí? sí, ya vi Hay que proponer valores y entonces a partir del valor. Por eso es que cuando ya se tiene este recurso de cálculo, pues es mucho más sencillo, ¿no? A no estar ahí arrastrando el lápiz, porque son muchas operaciones. Sí, de acuerdo. Pero evidentemente, si ya tienes el recurso, pues nada más es cuestión de jugar con el valor hasta que coincidan y entonces ya te vas así. Y más o menos, de acuerdo al criterio que nos establecieron, más o menos el 70% se alcanza en los 20 minutos aproximadamente. Ese es el criterio que te da idea de cómo va bajando acá. ¿Sí está? Sí, profe, sí me quedó ¿Alguna claro. otra duda? Bueno, vamos a seguir con el otro problema. El problema que habíamos quedado la vez pasada, problema 5.5, y habíamos planteado casos diferentes. Y entonces, según yo, habíamos quedado ya con el caso 4, ¿no? O sea, de los problemas anteriores, ¿no hay duda o sí hay dudas? Yo tengo una duda en el segundo caso con el adiabático. Déjame ir al segundo caso. Caso 3, caso 2. El caso 2 es el adiabático, ¿no? Sí. Déjame, espérame. Déjame ir al 5.5. Es este. Caso 2, aquí está. ¿Cuál es tu duda? Dime. El caso 2 es una reacción isotérmica. Ah, ok. Entonces, es en el del adiabático. Entonces, el Donde adiabático, saca el CP. que es el que sigue. Perdón. Caso. A ver, entonces no era el anterior, pero entonces acá está el caso. Ese caso 2, una reacción adiabática, ¿no? Sí, ese. Este es el balance donde les había comentado que aquí el FT que está aquí está en función de cómo estamos definiendo XT. ¿Sí? A ver, déjenme salirme momentáneamente de aquí de la pantalla. Me voy a ir a la pizarra y me van a perdonar la letra, pero en fin. Ustedes hemos estado manejando nosotros los balances en términos generales y manejamos FA0 igual a la integral de, vamos a ponerlo, tal cual, dx a entre menos r. Ahí está, toda fea, pero en fin. ¿Ok? Cuando manejamos esto, esta x está definida en términos de la concentración inicial de A menos la concentración de A
entre la concentración inicial de A. ¿Ok? Por esa razón es que manejamos esto aquí como la F a 0. Si manejáramos el caso, como lo hemos estado viendo, de la definición de moles totales, o sea, esto de aquí lo igualamos, nos va a quedar de, vamos a ponerle la XT para remarcar eso, entre la R. Ya sabemos que la R está definida en términos también de esa XT. Pero entonces esta XT va a estar manejada por la concentración inicial de A menos la concentración de A entre la concentración, vamos a decir, total. ¿Estamos? Esa es la gran diferencia. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de estar manejando nuevamente, lo vuelvo a repetir, las unidades correspondientes para ser consistentes todos. Porque entonces si no corremos el riesgo de estar mezclando cosas. ¿Sí me expliqué? Creo que ahí está claro. Acuérdense, en el problema 5.5 manejamos la concentración del cloro, que es lo que estamos viendo aquí no sé si ya no ven déjenme regresarme a la pantalla. En el caso del balance, aquí está, pues justamente eso es lo que estoy poniendo. Sí, esto de acá, pues está referido a la mezcla total. Por eso es CFT por CP de T, donde el CP es el CP de la mezcla. ¿Ok? Pero acá en el caso ya lo que es propiamente la reacción, estaríamos manejando las moles totales, porque así definimos XT. Y se los acabo de demostrar en el pizarrón. ¿Sí lo ven? Ahora no sé tu duda cuál es. Perdón, a lo mejor me adelanté, pero dime. Mi duda es en el CP de la mezcla. Lo que pasa es que El CP de la mezcla, ¿qué especies tienes ahí? Sí, aquí hay un problema. Sí, bueno, sí ya sabía que había un problema, pero cuando lo recalculo, a usted le sale menos 1.3 y Ajá. cuando lo calculo, a mí me sale menos 4.7, pero independientemente de lo que salga, bueno, por ejemplo, en los 3 valores que salieron, la temperatura no está cambiando. Entonces, el 1.3 está tomando en cuenta el 1,2 dicloropropano, ojo. Ok. Que es el caso siguiente. En este caso, nada más estamos tomando en cuenta el cloro, estamos tomando en cuenta el propileno, estamos tomando en cuenta el ácido clorhídrico y estamos tomando en cuenta el cloruro de alilo. Son 4. Ajá, bueno, yo tomando en cuenta me sale eso, me sale menos 4.7. Igual No estás tomando en cuenta el 1,2 dicloropropano. No, ese no. Bueno. Profe, a mí también me sale menos Pero 4.7. ¿Cuánto? Menos 4.7. Bueno, entonces estamos ahí. Y cuando manejamos el 1,2 dicloropropano se baja a 1.3, ¿o no? Ahorita vamos a verlo. Vamos a ver la siguiente página. Pero, bueno, es que mi duda es, o sea, independientemente de que cambien esos valores, nuestra temperatura no cambia. O sea, por ejemplo, si yo pongo 33.9 o menos 4.7, la temperatura sigue siendo la misma. Entonces, por lo tanto, mi Z no está cambiando. Entonces, mi duda es, ¿por qué? No está mal. Ahí hay algún error. Sí. Aquí lo estamos viendo. O sea, esto es lo que les explicaba, ¿no? Del negativo a negativo. Está positivo, es 448,000 XT. Y abajo tenemos, perdón,
Déjenme que se quite esta franja roja, la negra. Abajo tenemos 21 puntos menos 4 puntos y fracción que ustedes están diciendo. ¿Sí? Entonces eso de ahí genera que la temperatura nuevamente es una reacción exotérmica, la temperatura debe de subir. Que suba poco, que suba muy lento, no sé. Y eso es lo que se ve en el siguiente ejemplo, digamos, aquí, ¿no? Pero así sí puede, aquí sí cambia considerando el otro, sí va a cambiar aquí. Para una conversión de tanto va a cambiar, pero no va a cambiar, no, la temperatura tiene que estar subiendo. Por más chiquito que sea la conversión, pues, lo que acabamos de ver en la ecuación, en la expresión, ¿no? A lo mejor igual es tomando más décimas, ¿no? Sin redondear. Si te Porque fijas sí, sí aquí, va a cambiar. 48,000 por 0.001 entre 21.96 menos este valor, que es cualquier cosa. Pero aquí ya te va a dar un número que va a subir, que se va a sumar al 852. Ahora, hay que estar conscientes de que tenemos conversiones muy bajas. Entonces eso eventualmente pudiera no generar mucha diferencia entre tener este numerito o tener otro número. ¿Sí me expliqué? Pero tiene razón, este CP, si queremos ser más, vamos a decir, más estrictos, tendríamos que tomar en cuenta el CP del ácido clorhídrico y el CP del cloruro del hilo. Y les va a dar esta cantidad menos el 4 punto y fracción que dicen ustedes. ¿Sí? ¿Sí queda claro o persiste la duda? Un poquito. Bueno, no, nada más que como dijo dime, de... porque o sea, si yo 48,000 lo multiplico por 0.001, pues es un valor, ¿no? Al principio no cambia mucho, o sea, es cierto que digamos, la temperatura pasa de 852 a 854, 56 y pasa hasta 874. O sea, realmente sí, ya tenemos una conversión del punto 1, o sea, si esto lo multiplicamos por 5 y lo multiplicamos por 100, ya que estamos hablando de un porcentaje de cuánto, de 5% de conversión, ¿no? Ah, es que lo que me refiero es que, por ejemplo, o sea, ese es en 854.2 no cambia a, bueno, por ejemplo, esos datos siguen siendo lo mismo si yo tomo menos 33.9 o si yo tomo menos 4.7. O sea, sigue siendo la misma temperatura así en los diferentes Bueno, casos. pero por eso corrobora que este valor, pues imagínate el 33.9 por 0.001, pero realmente no pinta con respecto al 21.96. Casi hasta te podría decir, elimina esto y déjalo en entre 21.96, pues el valor es muchísimo más grande, ¿no? Este es el que domina en el denominador. Pero mismo así, todavía si tienes un valor más pequeño, el 4 y fracción, y lo estás multiplicando por X tan pequeña, pues sí es obvio que la variación de la temperatura puede ser menor. Pero sí cambia, sí tiene que cambiar. O sea, tú dices que se queda 854 todo el tiempo. No, o sea, sí varía igual como en la anterior, 854, 856, 858. O sea, sí está variando, solo que no cambia con respecto a que si le pongo 33.9, así le pongo 4.7, pero ya... Haz el cálculo para punto 1 de conversión, punto 1, y vas a ver que ahí sí cambió. Sí marca diferencia poner 33.9 o poner 4 y fracción. O sea, aquí el punto es que en este rango de conversiones es tan pequeño que prácticamente este valor
lo anula, se ve anulado por este otro valor que es muchísimo mayor. ¿Sí me explicó? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Con relación al caso de las dos reacciones isotérmico, pregunto si hay alguna duda. Aquí déjenme 55 B. Aquí bueno, aquí no nos metemos con el CP. El CP lo vamos a en la siguiente. Pues aquí básicamente las ecuaciones de trabajo son estas. ¿Sí? Aquí el criterio, como les había dicho, era que proponer para el primer intervalo, incremento, que las R promedio sean iguales a las R del final, al inicio, digamos. Y luego después vamos ¿cómo se llama? Ajustando conforme hacemos 2 o 3 cálculos en el mismo intervalo, de tal suerte que estos valores tiendan a ser iguales entre el valor de R1 promedio que estamos calculando después de, no sé, 2 iteraciones con el anterior. O sea, ustedes hacen en su primera iteración, hacen el cálculo y ahí puede haber diferencias con la R1 promedio, R2 promedio. Para el siguiente cálculo, toman en cuenta esa R1 promedio que acaban de calcular y la toman como referencia para el siguiente cálculo. De esa suerte, pueden ustedes converger a que la R1 y la R2 tiendan a igualarse. O sea, las medias los promedios que se están dando van a tender a estrecharse. Y a partir de eso, pues ya pueden ustedes, en el momento en que satisfagan un criterio entre el R1 promedio de la iteración no sé qué, con respecto al R1 promedio de la iteración inmediata anterior, ya prácticamente no sea muy, muy diferente, entonces ahí le paran el cálculo. Lo mismo para la R2. Ese es el criterio de convergencia que tenemos aquí con el método. Sí, eso creo que está en el Excel. Déjame ver. El Excel 5 es el caso, es el 5 problema, 5 y es el caso de dos reacciones isotérmicas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Sí, este archivo se los mandé. Creo que este 5 no, ¿verdad? No, doctor. No, ¿verdad? Bueno, eso se los mando después. Pero aquí tienen ustedes, o sea, empiezan en el primer incremento, o sea, si fíjense que estos valores son los valores que se tienen de la R10 y la R20, ¿no? Y esos son los valores con los que empiezan el primer incremento. Ustedes fijan los 4 pies de longitud. También aquí ¿por qué fue 4 pies y no otro valor? Bueno, simple y llanamente porque así está explicado en el libro. O sea, los valores, los cálculos que se han hecho previos plantean ese delta. Y como lo que se trata es de ver cómo funciona el procedimiento, pues no tiene caso manejar aquí otro delta z. Pudieron haber manejado un delta z igual a 1, pero obvio que van a tener variaciones mucho más pequeñas. Y eso obviamente que hace más largo el cálculo. ¿Sí? Pero vaya, eso ya depende. O sea, estos son como les diré, son criterios que se pueden establecer en base a cálculos previos que ustedes manejen. Por ejemplo, ¿por qué en el primer incremento, cuando hablamos del reactor adiabático y luego después con el serpentín dentro del reactor, etcétera?
¿por qué manejamos 30 segundos, ¿no? En el reactor intermitente? Porque los cálculos previos, inclusive el mismo cálculo del caso isotérmico, nos daban tiempos de esa magnitud. Entonces, como que eso es un indicador de que por ahí pudieran ir los primeros incrementos. Ahora, como es una reacción con tales características, se espera que esos incrementos pudieran eventualmente cambiar cuando ustedes están haciendo ya los cálculos correspondientes. Entonces, en este caso específico, el delta Z se fija, no se negocia, digamos. ¿Sí me explico? Yo digo, quiero calcular la XT1 y la XT2, la XT1 y la XT2 al final del incremento de 4 pies. Entonces, hago todo el procedimiento para llegar a esa conclusión. Y todos estos valores que están resaltados con negritas son los valores del final del incremento para XT1 y XT2. ¿Sí? Más o menos los valores de la R1 promedio y la R2 promedio, pues más o menos ahí andan muy próximos, ¿no? Y ese es el criterio de convergencia con el que nos quedaríamos nosotros para hacer el análisis. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Pues al inicio lo que tenemos es este valor y lo demás, bueno, aquí ni siquiera le pongo nada. Los valores de XT1 y XT2 son 0. Los Perdón, valores... doctor. ¿Mandé? Es que no estoy viendo el Excel. No sé No, si mis no se lo compañeros estoy sí. poniendo. No, profe. Es que luego no me dice y yo me voy. Ahí está. ¿Ya lo ves? Ya, gracias. Perdón, pues ya digo, me dejan hablando solo. Bueno, en fin. Aquí está. Este es el problema, el caso de las dos reacciones isotérmicas. Entonces, al inicio, ¿qué tenemos? Tenemos 852 grados Rankine. Tenemos Z igual 0. No hay incremento aquí. Con estos valores de XT1 y XT2 al inicio y la temperatura inicial, calculo R1 0 y R2 0. De acuerdo a la expresión que ustedes conocen. Y eso es lo que yo tengo para alimentar al método numérico. Dicho sea de paso, cualquier método numérico que ustedes apliquen, mismo cuando ustedes tienen una solución analítica, una integral, pues parten de una referencia, ¿no? Muchas veces integran a partir de 0. Si están hablando de van a integrar la conversión. O si empiezan con el tiempo, pues empiezan de tiempo igual a 0, hasta un tiempo t, o hasta una XX. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, estos son los valores de inicio del cálculo. Entonces, ¿qué sigue? Pues el primer incremento. El primer incremento que sería la XT11, X21, luego R1 y R2. En este caso no la conocemos porque no conocemos la temperatura. Bueno, ya sí la conocemos porque sí es la misma temperatura. Pero entonces aquí me voy directo a la RP1 y RP2. O sea, estos valores de aquí podrían haberse quedado aquí. No veo por qué no. Pero aquí lo que resaltamos es que el procedimiento propone que la R11', promedio, sea igual a la R10 del intervalo anterior y la R21 promedio sea igual a la R20 correspondiente al intervalo anterior, a la entrada, pues. Ya a partir de esto y conociendo efectivamente la temperatura de 852, puedo calcular la delta XT11 y la XT21. ¿Sí? Esto es para el primer intervalo. Y estos valores de las XT11 y XT21 son los que tengo aquí para el inicio del siguiente ciclo. ¿Sí? Yo tengo ya esto y ahora ya sí calculo, por ejemplo, R11, sigo considerando las 852 grados ranking de alimentación
Y si tomo ahora en cuenta la G7 y la H7, que son G7 y H7, que son los valores de la X que yo acabo de calcular. ¿Por qué? Porque estos valores que están aquí, si se fijan, son el valor que tengo yo al inicio, que es 0, más el delta que calculé. Y aquí me queda igual. Y lo mismo pasa con este. Es el valor inicial, que es 0, más el valor que acabo de calcular de la delta XT21. Ya tengo XT1, 1, XT2, 1, y ya tengo la temperatura, que es constante. Puedo calcular R11 y puedo calcular R21. Con estos valores, ahora sí hago el promedio entre este valor y este valor. Si se fijan, que sería el I4, que sería este que está aquí, perdón, este que está aquí, más el I7, que es este que está aquí, que acabo de calcular, dividido entre 2. Esta es la media aritmética, y lo mismo sucede para el siguiente cálculo. Ya con estos valores de las R promedios, puedo calcular nuevamente la XT11 y la XT21, que sí hay una ligera variación. Entonces, estos valores me sirven para hacer otra vez el nuevo ciclo. Hago otra iteración, manejo los valores correspondientes a la XT1 y 1 y XT2, y manejo nuevamente R11, R21 con las nuevas conversiones, ya ajusté, y hago la media, la promedio de que este valor con este valor, este valor con este valor que acabo de calcular, este valor con este otro valor que está aquí, saco las medias y vuelvo a recalcular esto. Ya después de esto vuelvo otra vez, inclusive a hacer otro ciclo, pero ya veo que de alguna manera ya estos valores están más próximos, ¿no? Yo le paro ahí los cálculos, ya veo que más o menos converge, no son tan diferentes, y por lo tanto propongo que estos sean los valores al final del incremento. Después de 4 pies de longitud dentro del reactor, por la reacción X, por la reacción 1, yo tuve una conversión de 0.20133, que si la quiero manejar como la conversión del cloro, esto lo tendría que multiplicar por 5. La XT2, 0, es este valor. Las X son estos valores, y los R valores, fíjense que estos son los valores que yo debo de poner en negritas. A ver, ahí está. Y estos valores no tienen por qué estar en negritas, porque son valores intermedios, los promedios. Entonces, ¿yo qué postulo? Al final del intervalo de 4 pies, lo que postulo es que tengo una conversión XT1 de 0.0013, 30, lo que sea, 32. El otro XT2, 2.0125. La R correspondiente es este, de valor de 12, perdón, de 0.013, y la R2 es 0.122, con unos intervalos de delta T. Estos valores inclusive ya no los necesito. De hecho, le voy a quitar lo negrito. Entonces, lo negrito es esto que está aquí. Estos son los valores que acompañan al final del intervalo de 4 pies. ¿Sí me expliqué o hay alguna duda? Todo bien, doctor. Sí, ¿no? Y ya para 8, el siguiente intervalo, pues es 8, le agregan otros 4 pies. Si se fijan, aquí van sumando. O sea, aquí tienen, bueno, aquí lo puse el 8, pero podría haber sido este valor más 4, y ahí se van. Pero vaya, esto no tiene caso ponerlo como fórmula. El delta sigue siendo 4, el delta Z, no confundir con esto. ¿Sí? El delta Z en el intervalo I, pues es igual que las deltas X, ¿no? Es el intervalo I menos el valor en el I menos 1. Entonces aquí es 4. Volvemos otra vez a barrer todo esto, no lo conocemos, y proponemos que estos valores de aquí, pues son los valores con los que empezamos los valores promedio del intervalo anterior, ¿verdad? Los manejamos
como tal, y hacemos exactamente el mismo ciclo hasta llegar acá, y vean más o menos que esto se mantiene el criterio más o menos. Ahí le paré yo. ¿Dudas? ¿Está claro? Entonces vemos el otro caso. El otro caso es dos reacciones y adiabático. Entonces los balances de materias, noten ustedes que son los mismos. Delta X T1, T1, delta X T2, los valores correspondientes. Ahí les comento pues que la RP que estamos manejando aquí nos está indicando la P un valor promedio, pues. Déjenme nada más para que estén. Ahí está. Y, o sea, los balances son los mismos que están aquí. Y lo único que tenemos que ahora que considerar es el balance de energía para el caso adiabático. Entonces, ya con esto, lo que nos va a quedar ahora como balance de energía es esto. Lo hacen. A ver si quedamos igual. Aquí sí ya metí todo, ¿eh? Ya la ecuación es mucho más completa. Todo lo que les comentaba en el anterior es que aquí me falta, aquí está. Y aquí falta multiplicar por XT1. A ver, déjenme ver. Es 28. 28 es del cloruro de alilo. 30 es del propileno. 30.7 no es del cloruro, del 1,2 dicloropropano. Y del ácido clorhídrico es 7.2. Falta aquí 7.2. ¿Sí? Profesor, ¿del ácido no es 1.2? ¿El ¿El qué? ácido no es 1.2? Es que en la tabla yo lo veo como 1.2, no como 7.2. Pues a lo mejor es problema de mi letra, pero no, creo que es 7. A ver, viéndolo en el libro, es 7.2, perdón. Sí, lo puse bien, ¿no? El ácido clorhídrico es 7, es el 7 con una rayita en el medio ahí. ¿No? Sí. O sea, a ver, 25.3 es el propileno, que corresponde a esto, ¿no? O sea, la fracción de propileno por el CP del propileno. Luego, la fracción del cloro por el CP del cloro, que es 8.6. Luego, la fracción del cloruro del hilo, que es XT1 entre 1 por 28. Luego tenemos la del 37, que es la del 1,2 dicloropropano. A ver, la compañera que tenía la duda con relación al por qué si metemos el 1,2 dicloropropano cambia el 1.3 a 4 y fracción, pues hay que ver que el CP es bastante representativo, es un valor de 30.7. Entonces, no es de extrañar que afecte de alguna forma los valores que estamos manejando. Y luego, después de eso, tenemos la del ácido clorhídrico, que es la fracción entre el CP correspondiente.
Profe, pero en el libro sí es 1.2. ¿Dónde? El del cloruro de En hidrógeno. la tabla En la- 5.4. Sí, en la tabla 5.4. En la tabla 5.4 yo estoy viendo en el libro, estoy viendo propileno 25.3, cloro 8.6, cloruro de hidrógeno, cloride 7.2. Si está 1.2, ahí hubo un error de tipo. Ok, sí, es que hay 1.2 ahí. Pero Es yo que en, en el problema se los dije, ¿no? Se los puse. Doctor. ¿O no? Es por la edición del libro, doctor. Ah, pues qué poca. Sí, por la edición. Qué poca con suspensivos. A ver. ¿Dónde anda? Si no, el 55.5, problema 55A. Pero yo en descargo, a ver, ¿dónde anda? ¿Dónde anda este negocio? 5A, 55. ¿Y por qué no aparece? Tu versión está en inglés, ¿verdad? Sí. No. Sí, doctor, es por la versión, le digo que es por la versión que nosotros la tenemos nosotros en español, doctor, y usted como la tiene en inglés, por Es eso. la pirateada, yo creo que les pusieron muy trampa. Pues sí. Les pusieron trampa por piratas. A ver, espera, déjame, digo, ¿dónde está el problema? Chihuahua. El enunciado, pues. Híjole, está embrujado esto. Debo tener yo el enunciado del problema, no me recuerdo. Yo lo tengo, aquí lo tengo a la vista, en mis apuntes previos a la, ¿cómo se llama? A los cálculos. Y si aparece, si les puse yo a ese 5.2, ¿no? Ejemplo, a ver, espérame. Ejemplo 5.2. Déjame ver aquí. Ah, es que fue cuando me dio flojera hacerlo a mano. Ahí está. Déjame abrirlo. Ahí está muy clarito, 7.2. ¿Sí lo ven? Ese es el que yo me apoyé. Entonces corríjanle ahí, ¿no? Ahí sí ya no tengo, y ahí sí no tengo la culpa. Es que es el ejemplo. El ejemplo 5.2 y luego después vemos el problema 5.5, que es el mismo sistema, pero ya con todos los casos que hemos estado analizando. Perdón, ya se me había borrado. Pero sí es 7.2, ¿eh? Ahora, pueden ustedes irse al Felder y ahí pueden encontrar el ácido clorhídrico gas en fase de vapor y debe de ser más o menos, ¿eh? A ver, déjame checarlo rápido. Aquí lo tengo a la mano el Felder. En la tabla del Felder que viene el CP, y como es un compuesto muy común, el ácido clorhídrico no debe de haber problema. Y aquí tenemos cloruro de hidrógeno, HCl en fase gas. No, ya me dio flojera, porque es 29.13 menos 13 más 0.97, pero ese 29.13 está referido a qué unidades. A ver, déjenme ver, ácido clorhídrico. Está referido a joules por mol. Sí. Entonces hay que pasarlo a BTUs. Y ahí hay un factor. Y seguramente les va a dar a ustedes 7.2.
¿Sí? ¿Sí se aclara la duda ahí? Sí, profesor. Pero a lo mejor eso ya les genera cierto error en los cálculos. Pero pues pero yo se los di, yo me acuerdo que se los di. A ver. La pestaña, ahora ya, como ya vi cuál es. Problema 5.2. Es este. Aquí está. Esta tabla se las di yo. Cuando les presenté el problema. Y aquí está clarito. 7.2. ¿Vamos? Vamos a regresar al problema. ¿Sí? Para avanzarle. Entonces le avanzamos ahora al problema como lo estamos analizando aquí. ¿Sí tienen esta ecuación? ¿Sí llegan a esta ecuación? Y si no, pues háganla. Este punto 0,21,8 es el pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿no? Entonces, el sistema de ecuaciones que van a resolver pasaría por estas dos ecuaciones de los dos balances más el balance de energía. Y eso corresponde a déjenme ver. Reacción isotérmica. Se me perdió una hoja. Tengo. Problema. A ver, vamos a ver. Tenemos, este sería el sistema. Vamos a ver. Entonces me regreso a el ejemplo, el problema 5. 5.5 5.5a 5.5b. Y aquí tenemos caso de las dos reacciones exotérmicas. Aquí está. Propileno, cloro, uno de cloro de alilo, el 1,2 dicloropropano y el ácido clorhídrico. ¿Qué es la ecuación que está ahí que les acabo de presentar? ¿Cómo vamos a proceder? Lo que procedemos es nuevamente, a ver, ya estamos, ya vieron cómo está en el Excel. ¿Sí? No hay dudas de esto. Para luego ver el método, pues. No, doctor, todo bien. ¿Está bien? Entonces, vamos a explicar el algoritmo. Nuevamente, iniciamos. ¿Sí? Entonces, aquí, iniciar. Pues tenemos las ecuaciones esas que vimos ahorita ahí en el Excel, que están aquí. Los balances de materia correspondientes más el balance de energía correspondiente al caso adiabático, que es el que tenemos aquí de la ecuación que está aquí. ¿Sí? Las 48,000 y los 79,200 por sus respectivas R1 y R2 promedio. Luego el valor, este valor sale de sustituir los valores numéricos de esto. 6 pi cuartos por 2 doceavos al cuadrado
le da 0.0218 delta Z. ¿Ok? FT sigue siendo 0.85, que está aquí. Y los valores correspondientes a los CPs de cada una de las especies químicas involucradas. Obviamente que al inicio que tenemos conversiones bajísimas, pues los productos prácticamente no pintan y básicamente todo el cálculo gravita en el propileno y en el cloro, porque son los reactivos que están involucrados. Pero eso se veía en la fórmula. ¿Qué más? Entonces, al inicio, pues tenemos exactamente lo mismo que en los problemas que en los casos anteriores. Partimos de 852 grados Rankine, temperatura a la entrada del reactor. Las conversiones respectivas son 0 y los valores de R1 y R2 a la entrada, 0.0139 y 0.1302. ¿Sí? Esto no cambia para ningún caso de lo que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, el primer incremento pasa por plantear nuevamente una delta Z de 1, 1, 1, que es igual a 4 pies. De hecho, este 1, 1, pues no tiene caso, es 1, porque nada más estamos referidos a una sola Z. ¿Sí? No le pongan 1, 1, pongan nada más delta Z1. Delta Z1 igual a 4 pies. Proponen que las R's promedio sean iguales a las R's del intervalo anterior. En este caso, a las R's de la entrada al reactor. O sea, R11 igual a R10, R21 igual a R20, los promedios. De ahí calculan, como ya tienen la T y ya tienen ¿cómo se llama? Las R promedio, pueden calcular XT11 y XT21. ¿Sí? Luego, con esos valores, pueden ustedes calcular nuevamente ¿cómo se llama? La delta T. Porque ya tienen todo. Tienen las R's promedio, R1 promedio, R2 promedio. Este delta Z es de 4, ya lo sabemos. Y XT11 y XT21 lo conocemos porque son los valores que calculamos en el cálculo de este ciclo. Entonces, con esto calculamos la T1, que es T1 menos T0. T0 es de 852. T1, pues es un valor. Ahorita vemos. Con este valor de la T y los valores de XT1 y XT2, podemos calcular R11 y R21. O sea, con la T1 pasó el cálculo de la delta T1, considerando el 852. Si meten los valores, les va a dar un delta T como de 50 y se lo suman a 852 y le da una temperatura de 902. Con ese valor de 902 calcular R11 y R21, que le da estos valores que están aquí. Con esos valores, ahora sí, promedian estos valores que acaban de calcular con los valores correspondientes al intervalo anterior, a la entrada. Y obtienen R11 promedio y R21 promedio. ¿De acuerdo? Con esos valores de R11 promedio y R21 promedio, calculan XT11 y XT2. Ese es el algoritmo con el que van a trabajar. Y nuevamente, cuando ya estos valores no varían tanto en los cálculos sucesivos, podemos parar ahí el sistema. ¿Cómo queda en el Excel? En el Excel, lo que les acabo de explicar, nuevamente a la entrada
al inicio tenemos 852. Tenemos, bueno, aquí le puse la T0 de 852. A la entrada z igual 0. Aquí no existe, no hay delta Z. T1, 0 y T2, 0, no lo conocemos, no sabemos. Bueno, son los valores de esto, pero digo, perdón, XT1, 0, estaba confundiendo con la T. Y XT2, 0 son 0 de la entrada del reactor. Nuevamente R1, 0 y R2, 0 son estos valores que están aquí. Y es todo lo que tenemos y las deltas correspondientes de X son 0. Esto es igualito a lo que tenemos arriba, si se fijan. ¿Sí? Son los mismos valores. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es hacer el primer incremento. O sea, proponemos nuevamente un delta Z de 4. Eso nos da una Z de 4. Avanzamos 4 pies dentro del reactor. Y hacemos pues lo mismo, el mismo criterio que estábamos analizando. Estos valores, para arrancar el cálculo, son iguales a estos valores. Los R promedios son iguales a los valores de las R a la entrada. Con esto y la temperatura que estamos proponiendo, podemos calcular la delta T11 y delta T21. ¿Sí? Bueno, estos valores de acá se manejan con qué temperatura? D31. D31 es el valor de la entrada, exacto. ¿Sí? Estos son valores de entrada. Calculamos esto y estos valores son los valores que tenemos para el primer ciclo de cálculo. Estos que están acá. Y estos valores ya van a reflejar. La E34 es el valor correspondiente a esto, que esto viene de qué? Viene de calcular la delta T. Y esta delta T la calculamos a partir de la ecuación que estuvimos analizando. ¿Sí? Chéquenlo, por favor. Espero no estar equivocado. O sea, este valor de la delta T se calcula a partir de esta expresión, y si se fijan ustedes, esta expresión para el primer ciclo de cálculo se apoya en la RP1 promedio y RP2 promedio que calculamos, que consideramos igual a los valores iniciales. Aquí no intervino la temperatura, sino que esta es la temperatura, a estos valores son a los que lo calculamos con esta temperatura. Entonces ya aquí lo que hacemos es calcular un delta T, pero considerando las XT11 y XT21 que calculamos en este primer intento de cálculo. Sí, aquí nada más lo que hicimos fue evaluar XT11 y XT21. Y este XT11 viene de multiplicar el balance de materia. L33 es el valor de la R promedio y G33 es el valor de la delta que estamos analizando. Entonces ya con esto podemos calcular XT11 y XT21. Estos valores que me van a permitir ahora, porque ya puedo calcular la XT11 y XT21 después de un primer ciclo, y estos valores sí los uso para calcular el delta T nuevo. Porque la RP11 y la RP2 las estoy calculando a partir de lo que estamos manejando acá. Entonces, este valor de aquí, la RP, a ver dónde anda. L33 corresponde al valor de lo que estamos, aquí estos valores son los que estamos proponiendo al inicio. Entonces, con los valores de las X que calculé, con estos valores de las R promedio,
calculé la nueva xt1, 1, xt2, 1, y con este valor y considerando la temperatura que yo estoy calculando a partir de la fórmula que está aquí, apoyada en esas RP1 y RP2, puedo calcular el delta T nuevo. Y esto me permite conocer la temperatura al final del intervalo. Si se fijan, ahora esta temperatura es D31, que es 852, más D34, que es el delta. Y ese es el valor correspondiente. Con este valor de la temperatura y los valores de las X que corresponden a H34, que es el valor de la X que acabo de calcular acá, yo ajusto un nuevo valor de la R11 y R21, saco la media y esta media ya toma en cuenta el valor que tengo acá, la J31, más el valor que correspondió al valor que está aquí, a la J34, y ahí sí ya saco la media aritmética. De aquí ya tengo las 2 R promedio. Vuelvo a calcular las deltas X, y con estas deltas X me vengo a iniciar el siguiente ciclo. Dicho sea de paso, en el libro, en la tabla que viene ahí reportada, este es el valor que están proponiendo como valor del final del intervalo. Con estos nuevos valores, hago un pequeño ajuste y la temperatura sube a 908. Y esta temperatura, si ustedes, esa tabla se las di yo cuando les pasé el escaneo. Creo que sí, ¿no? No, creo que no. Bueno, se las puedo poner más o menos en el caso de la operación adiabática con las dos reacciones, al intervalo, a los 4 pies de longitud, de ellos proponen una XT1 de 0.0023 y una XT2 de 0.0145, y la temperatura les varía a 910 grados Rankine y nosotros estamos obteniendo 908. Pues está razonable. Lo que pasa es que yo tomé esos cálculos, calculé nuevamente las conversiones y me vengo otra vez al siguiente ciclo, pero esto ya me mueve a 61 grados Rankine, el siguiente intervalo. Entonces esto pasa a 913. Entonces andamos acá en la media entre 908 y 913, y ellos están en el libro proponiendo 910. Estamos en el justo medio. Entonces aquí, ahora, ¿qué el criterio? Fíjense, la R11 promedio varía del primer ciclo al siguiente de 0.022 a 0.033, y en el siguiente de 0.33 a 0.36 como que se acorta. No me extrañaría que el siguiente cálculo ya fuera más próximo, y a lo mejor ahí le pararíamos. Ahora sí va a haber una diferencia entre la conversión que se está obteniendo con lo que está reportado en el libro, y ahí sí ya no sé. Y ahí le paré porque hasta ahí me llegó el tiempo. Doctor, Dime. yo tengo duda. Está la discusión ahí abierta, ¿eh? Díganme. Bueno, yo, doctor, tengo duda en cómo sacó el 908, porque, bueno, en el anterior ve que sumamos el 852 más el delta de T. O sea, el 852 que tenemos al inicio de la... Cuenta. Sí, y ya sacar el 900, y ya nos quedó bueno, a mí sí me quedó el 902.75. Ahora, para el siguiente incremento, yo bueno, no sé si esté bien lo que hice o estoy en lo incorrecto, era de que el 902 lo hice con la suma del incremento que nos dio en la segunda parte. No. O sea, el 902 más 56. No. ¿No? No. No, porque no te estás moviendo del intervalo, no te estás alejando del reactor. Sigues entre 0 y 4. Ok. Pues independientemente de los cálculos que estás en tu bucle que estás haciendo ahí de cálculos,
tú sigues teniendo como referencia los 892, 52. Entonces, los deltas que estás calculando, los tienes que ir ajustando. O sea, aquí este 908 viene de sumarle a este 852 los 56. Ah, ok. O sea, Esa y es el la única. siguiente, 61. Sería Viene 852 más 61, ¿no? Viene de sumarle 852 a 61. Sí, De lo que da el 913. Ok, doctor. Sí, y era la única. Ya que cambies al siguiente intervalo, los cálculos que hagas, tu referencia ahora no va a ser 852. Vamos a suponer que lo dejamos en 913. Bueno, ese 913 es el que le vas a sumar los deltas test que vas calculando nuevos. Ok. Sí, doctor, era la única duda que tenía. Gracias. Otra duda, jóvenes. ¿No? Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Con esto que estamos planteando ahorita, ¿cómo quedaría el caso de las dos reacciones y el sistema no adiabático? Eso no lo alcancé a hacer, pero ¿qué tenemos? ¿Cómo, en base a lo que estamos analizando ahorita? A ver, déjenme ver. Sí. En base a lo que estamos, ¿cómo quedaría? Hagan un intento de explicarme cómo quedaría este algoritmo, tomando en cuenta que ahora nosotros tenemos que, vamos a decir, ahí viene en el libro, de hecho eso sí se los di, no sé si lo hicieron, pero aquí lo que tendríamos que tomar en cuenta es que hay un término que tiene que ver con el intercambio de calor con los alrededores. Entonces les va a quedar una delta T que toma en cuenta también ese intercambio de calor con los alrededores. ¿Sí? Y a partir de eso, lo que tendríamos que incluir aquí en el algoritmo de cálculo es tener la temperatura, es decir, fijamos la longitud del intervalo y proponemos una temperatura. Entonces vamos a decir, yo al final del intervalo, los 4 pies, voy a tener una temperatura de tanto. Y esa temperatura es la que ahora me va a servir de criterio para la solución del problema. Viene ahí explicado en el libro. O sea, el método de Euler viene explicado en el ¿cómo se llama? En el ejemplo que se está desarrollando ahí. El ejemplo viene y toma en cuenta las dos reacciones y toma en cuenta que estamos nosotros considerando un sistema no isotérmico y por lo tanto nuestro balance de energía tiene que tomar en cuenta pues el intercambio de calor con los alrededores. Si se fijan, vean, por ejemplo, por favor, vean las que corresponde al balance de energía. Ya la ecuación del balance de energía, esta que está aquí, que está para el caso adiabático, es esta. Aquí en la ecuación del balance de energía va a quedar, hagan de cuenta que a estos valores de aquí le van a sumar el término que tiene que ver con el intercambio de calor con los alrededores. Entonces les quedaría pi por
van a tener nuevamente los mismos valores de las R's con las deltas H correspondientes. Si están viendo en el libro el balance de energía que estamos ahorita platicando. ¿Sí o no? Jóvenes. O sea, el sistema de ecuaciones, en el caso no adiabático, debe tomar en cuenta aquí SFT por CPDT igual a H al valor del intercambio de calor con los alrededores, más el calor que tiene que ver con, o menos el calor que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con los calores que produce la reacción, las dos reacciones exotérmicas. Aquí tendríamos, a ver, déjenme ver. A ver, aquí habíamos quedado que esto lo podíamos usar para borrar. Voy a ver si puedo. A ver. ¿Cómo le había hecho la otra vez? Dibujar. No. Formato. Aquí están. Vamos a ver. Entonces tenemos FT, que ahora ¿por qué no me deja? Déjenme salirme otra vez. Entonces compartimos pizarra. Espero que lo deje por default. F por T, CP, DT o delta T igual, les decía, tenemos que poner H0 por pi diámetro del tubo por TS menos T promedio menos la R 1 por delta H1 menos, esto ya se vuelve negativo, lo saco, esto es positivo, se suma con R2 por delta H2 y eso va multiplicado por pi cuartos híjole, cada vez está peor, del diámetro del tubo al cuadrado y todo esto que está aquí va multiplicado por delta Z. Acá tenemos delta Z. ¿Sí lo ven? Entonces, en el caso que vimos adiabático, pues esto era 0. Aquí lo que tenemos que plantearnos es que tenemos que considerar esta, ya otra vez.
Pues no, nunca aprendí a hacer esta cosa. ¿Cómo brincar? Tengo que plantearme aquí. O sea, esto de aquí. Esto de acá. No. ¿Cómo queda, No. Tampoco. Estampar menos. Dibujar. ¿Será esto? Bueno, aquí va un paréntesis. Y aquí un negativo. Bueno, ahí está. Se hace el esfuerzo. Entonces, F test delta T igual con el término de intercambio de calor con los alrededores, menos la sumatoria de los calores de reacción por pi cuarto del diámetro, todo multiplicado por delta Z. Esta es la expresión que sustituye, vamos a salirnos de aquí y nos regresamos a cuál, a esta expresión que está acá. Compartimos la pantalla. Y llegamos aquí. A esta expresión hay que agregarle ese término. Y aquí estamos divididos entre el CP, FT por CP, que es lo mismo, pero aquí va sumando la parte relacionada con o le restamos el calor que se está intercambiando con los alrededores. Bueno, eso lo voy a trabajar de aquí a mañana. Ya mañana les enseño cómo queda el algoritmo, ya más aterrizado. Piensen ustedes vamos a fijar un delta Z, pero la temperatura, vamos a proponer un valor de la temperatura y es el valor en el ciclo de cálculo el que tenemos que confrontar la T que calculemos con esta expresión y la T supuesta. Y aplicamos el mismo criterio que vimos en otros casos. Cuando la temperatura es su oportunidad de platicarme, de decirme qué onda, qué piensan, qué quieren hacer. Les vuelvo a repetir, la propuesta era que tengo dos parciales y eso lo voy a multiplicar por un porcentaje, vamos a decir, de 60% más un examen global, el que yo multiplicaría por 0.4 y eso conformaría la calificación. Si es el caso, nos iríamos al martes. ¿Qué día es? Martes 14, ¿no? En un horario que ustedes me fijen, que nos pongamos de acuerdo, puede ser en la mañana, podríamos aprovechar el horario de la clase, pero ya es independiente del Zoom, sino esto ya lo manejamos por correo, para que ustedes lo resuelvan, me lo entregan, como lo hemos estado haciendo con los dos parciales anteriores, y yo, digamos, a más tardar el jueves, les estaría dando la calificación final. La otra opción es, ahora, aquí no hay exentos. ¿De acuerdo? Esa es una. La otra es 3 parciales. Veo cuántos exentos hay y hacemos la evaluación global el 14 de julio. No sé cómo anden con los otros profesores, con las otras materias. Pero aquí sí necesito que participen, o que me guíen. Pues lo habíamos comentado en el grupo de WhatsApp, profesor. Ajá. Y habíamos dicho que sí hiciera un tercer examen parcial. Y pues que ya los que pasaran, pues que exentuaran el global. Bueno,
Entonces, hacemos el tercer parcial, significaría el próximo sábado. Claro, Sí, profesor. Díganme qué horas. a la 1, 13 horas. igual como la otra vez. ¿Cómo ven? Entonces, eso plantearía que yo hago el tercer parcial este sábado. Sería, vamos a decir, de la 1 a las 4 de la tarde, para que más o menos prevean comer en la misma frecuencia. Todavía hubieron algunos, muy pocos, bajó el número, pero sí hubieron algunos que no le mandaron el examen a mi ayudante o al revés, y eso pues, no se vale. Otros también que metieron ahí, como sacan fotos de las hojas de examen, pues manejan un archivo amplio, pero luego no le ponen números o no le ponen el nombre. Y otros que me mandan el correo con el número de matrícula. Si pudieran ponerme el nombre mejor, para facilitar, pues, porque además me van a meter en una dinámica de que yo les hago el examen y ese mismo sábado y domingo tengo que estar calificando para que ustedes el lunes sepan qué onda, ¿no? Pues sí, doctor, igual podría ser como la misma tónica de la otra vez, ¿no? Que sería de 1 a 4 el examen y nos dé media hora como de tolerancia para subirlo al Sí, Titlán, ¿no? Bueno, mandárselo, ¿no? sí. Claro, doctor, estaría Estamos muy bien. Yo por mí estaría muy bien. Entonces, ¿sí hay consenso en eso? Sí, yo por mí está bien, no sé mis compañeros. Repito, no sé lo que más. Hay una masa crítica de colegas que están muy callados. Sí, eso, Sí, profesor, también está bien. El que calla otorga. ¿Eh? pues Sí, sí, está Sí, bien, está bien. doctor. Sí lo manejamos así. sí, doctor, claro que sí. Ok, entonces mañana vemos, básicamente mañana sería plantearles el algoritmo, tomando en cuenta todas las suposiciones del sistema no isotérmico, no diabático, y pues dudas. Y si ya no hay dudas y todo queda claro, pues ya nos esperamos para el jueves, para el sábado. Pues sí, ya quedamos en el sábado, ya no vamos a ver nuevo material, pues, o sea, básicamente el material del curso es este que estamos redondeando con este problema, que es bastante amplio en su forma de abordarlo, ¿sí? Toma en cuenta más de una reacción química, toma en cuenta casos isotérmicos con dos reacciones, un sistema no adiabático con una y dos reacciones, y ahora pues el completo, que es dos reacciones con un sistema no adiabático no isotérmico. Yo creo que ya más, y esto pues obvio que les da ciertos criterios que son aplicables a otros casos de problemas. ¿Estamos? Sí, doctor. Bueno, jóvenes, pues por mí es todo. Profe, Dime. ¿me puede mandar el Excel que realizó del 5.5? Sí, claro, se lo voy a mandar. Va junto con el otro, nada más es la siguiente pestaña, ahí la van a ver. ¿Y qué más les iba a mandar? Y bueno, y la invitación, ya al ratito, en una media hora, les mando todo. Gracias, profe. ¿Sí? Ok, Muchas gracias, profesor. Nada más muchas quedaré gracias. pendiente del algoritmo que les estoy platicando. De Sí, acuerdo. muchas gracias, ¿Sí? doctor. Buenas Bueno, tardes. entonces, pues les diría goodbye, jóvenes. Mm. Nada más me gustaría que me dejaran platicar con Reina, mi asistente. Reina, ¿estás ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, jóvenes, adiós, bye bye. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Vamos a platicar aquí la estrategia del examen. Gracias, buen día. Ándale, pues, hasta luego. Ya estamos finalizando el trimestre, ¿eh? Ojo. Es la última semana.
Sí, ya se acabó esto. No, ya se acabó. Bueno, nada más, básicamente lo que te quería comentar, no hay nada que ocultar. Ya oíste cómo quedamos, ¿no? Con el examen. Entonces, ahí sí, no sé cómo andas tú el fin de semana, ¿eh? ¿Tienes más o menos tiempo? Sí, sí, doctor. Sí, bueno, entonces estamos pendientes. Te mando yo el examen nuevamente, con la solución. De aquí a mañana, de aquí al sábado mismo te lo mando, porque lo tengo que hacer todavía. Y estamos pendientes que ya que nos regresen los ¿cómo se llama? Los exámenes, los evaluamos y a ver si podemos tener ya la lista aterrizada el lunes. ¿Sí? Ok. Ándale, Sí, doctor. pues. Entonces, ¿no tienes algún pendiente? ¿No hay nada? No, bueno, quizás nada más corregir en la lista lo que vimos de Edgar, pero eso sería todo. Sí, bueno, ok. Si lo puedes hacer, por favor. Ok. Para quedarlo ya con eso y ahí muere. Ok. Ándale, pues. Entonces, estamos en contacto, Remy. Sí, doctora, hasta luego. Hasta luego, hasta mañana. Mañana te mando nuevamente la invitación para mañana. Y bueno, a ver si sale algún otro comentario. Y ya vemos qué onda, ¿no? Ok, doctor. Sí. Ándale, pues, hasta luego. Hasta Bye. luego.